Lo primero que tenemos que hacer es corroborar el molde. Yo en este caso lo que estoy haciendo es al molde que ya me había quedado, volver a calcarlo para poder empezar a hacer los ajustes propios de cada modelo. En este caso yo lo que hice primero fue medir el aro y me dio 24,5. Y cuando medía el recorrido, descontando la pinza, me daba 22,5. Entonces me estaba faltando amplitud. Por eso lo que se decide hacer en este caso es desde cada lado marcar 1,5 hacia la derecha y hacia la izquierda y redibujar hasta el punto final de la pieza 2 y de la 3 para ampliar ese recorrido. Luego se vuelve a medir para chequear que esto esté ahora de la medida correcta. Si no, se vuelve a ampliar o a restar. También lo que voy a hacer del lado donde están las pinzas es desde la mitad salirme 1 centímetro para redondear la misma y que quede todavía mejor cuando lo cosa. Ahí cuando chequeé me quedó perfecto, así que lo que voy a hacer es numerarme las piezas y cortarlas para agregar los centímetros de costura hacia en donde se va a unir la pieza 1 con la pieza 2, la pieza 1 con la pieza 3 y la pieza 2 con la pieza 3. Dejo el centímetro de costura hacia la parte del aro, hacia la parte del escote no, porque va la puntilla, y hacia la parte de la sisa porque le voy a hacer terminación con picot. Una vez agregados los centímetros de costura para donde van a ir las uniones, si quiero me puedo marcar con una referencia qué partes se van a unir con qué partes. Para trazar la espalda vamos a calcar unos 10 centímetros la parte del aro. En la parte de abajo vamos a escuadrar y vamos a poner la medida de medio ancho de espalda menos el 10% porque en este caso vamos a usar puntilla y la puntilla estira muy poco. Después vamos a marcar el ancho del gancho y vamos a redibujar la diagonal. Vamos a agregar los centímetros de costura hacia todos lados, menos para abajo que la puntilla. Para trazar el molde del centro vamos a hacer una curva de unos 3 centímetros. En la parte inferior vamos a irnos 1,5 y en la de arriba 0,5. Vamos a doblar el papel para cortar el molde entero, agregándole centímetro de costura solo para el lado del aro y arriba, y lo vamos a cortar obteniendo el molde de nuestro centro que se va a cortar 2 veces. Para cortar las piezas en la puntilla vamos a hacer que entren todas las piezas doblándola, así cortamos ya todas las 2 partes que tenemos que cortar para hacia cada lado y haciendo que coincida donde marcamos el borde de la puntilla justamente hacia los lados del borde de la misma. La pieza del centro siempre es conveniente que la segunda pieza esté a contra hilo, es decir, para el lado que no estira la puntilla, para que genere mayor refuerzo del mismo. Después ya vamos a empezar con el proceso de costura enfrentando los derechos de la pieza 2 con la 3, uniéndolo con puntada zigzag o con máquina overlock si se tiene. Una vez que unimos esas 2 piezas, muy importante que estén derecho con derecho para que nos queden una taza hacia cada lado. Vamos a enfrentar la parte de la pieza 1 y después los centros de derecho con derecho por la parte superior para luego voltearlo. Una vez que tenemos eso, vamos a empezar a coser la espalda a la taza, enfrentando derechos, haciendo que nos coincidan bien los 2 bordes de las telas. Una vez que tenemos cosidas las espaldas, vamos a coser el centro, haciendo coincidir derecho de las tazas con derecho del centro y dejando el menor espacio posible en la parte superior. Una vez todo unido, vamos a empezar a emprolijar los bordes, vamos a elastizar la parte de la espalda en la parte inferior con un elástico, en este caso de bajo busto de 1 centímetro, lo estoy haciendo, podría ser tranquilamente con el de bajo busto de 1,5 y con zigzag vamos a pasarle todo por ahí por el borde de ambos lados a 5 centímetros desde el borde donde va a ir luego el ganchito. Vamos a cortar unas tiras de bretel grueso de 7 centímetros y vamos a hacer que se cosa justamente cuando pasemos la costura con el bajo busto, que quede atrapado ahí ese pedazo de elástico, que luego vamos a doblar el borde y vamos a atracarlo para que pueda pasar el desmontable que vamos a poner en el bretel.
A medida que van cosiendo el bajo busto, van a tener que ir sujetando donde va el bretel y pasarle por arriba estirándolo como hacemos siempre un poquito. Para empezar a coser la cinta vaina tenemos que enfrentar el derecho de la espalda y de la otra taza contra una de las tazas. Ponerlo con un alfiler, dejando bien al descubierto todo el recorrido de donde va a estar luego el aro. Y vamos a empezar a poner la cinta vaina del lado suave hacia arriba y haciendo coincidir el borde izquierdo de la misma con el borde de la tela, ubicándola con el sentido de orientación de la curva contrario a como uno lo pondría normalmente. Eso es para que luego en la segunda pasada podamos darlo vuelta y quede bien prolijo hacia adentro. La primera pasada va a ir bien contra la izquierda, ¿sí? Una costura recta, hay que ir bien despacio y se puede hilvanar esto o lo puedes ir pasando a medida que va pasando la taza, vas pasando la cinta vaina bien despacio con una costura recta. Una vez que tenemos eso así, abrimos el corpiño y ahí es donde tenemos que voltear y pasar el segundo pespunte bien por el lado cara interna ahora de la cinta vaina con puntada recta también, todo en el recorrido. Los aros, la parte que tiene pintada de color es la que va hacia el centro. Tenemos que pasarlos ambos dejando los últimos bordecitos libres para poder después atracarlo. En el caso de que no nos quede libre, tenemos que cortar un poco el aro y pintarlo con esmalte para que no quede tan filoso. Nos queda hacer la terminación de la sisa y la espalda con picot. Voy a hacerla en este caso con la técnica de elástico girado. Voy a dejar al principio unos 2 centímetros para poner después una argollita del bretel. Primero cosemos con el picot hacia abajo, hacia adentro y luego lo piso hacia arriba, atracando el borde de la cinta vaina en ese lado. En el lado del escote lo vamos a voltear y lo vamos a pisar con unas puntadas rectas. Después nos queda armar los breteles, que vamos a cortarlos de 45 centímetros. Vamos a pasarlo primero por el regule. Siempre si se corta en diagonal es más fácil ese pasado. Vamos a atracarlo ahí. Después vamos a pasarlo por la argollita. Una vez que se pasa por la argollita, se vuelve a pasar por el regule. Y a lo último, en este caso, lo voy a atracar en un ganchito desmontable. En el caso de no tener el desmontable, se atracaría directamente en la parte de atrás o se pondría, por ejemplo, una argollita o bueno, hay bastantes tipos de resoluciones, cada uno elegirá la que le quede más cómodo. Una vez que ya armé los dos breteles, los voy a poner la parte de la argollita en la parte superior donde está el picot y lo que me queda atracarlo por atrás. Voy a voltear y voy a coser la parte que me había quedado del bretel, donde luego voy a pasar los desmontables, y ponemos el gancho de la espalda como siempre en el lado derecho el macho hacia abajo y el lado izquierdo el hembra con la parte suave hacia la espalda.